En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de poder entrar en este misterio, sobre todo en este día, que contemplamos la pasión y la muerte del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Pues hoy, Viernes Santo, nos reunimos nuevamente para este momento de reflexión y hoy contemplamos el misterio de la pasión y la muerte del Señor. Es un día de silencio, es un día de contemplar, es un día de ver cómo el Señor sufre y ahora entrega la vida. Quería empezar leyéndoles un pasaje que a mí personalmente me llama la atención. Resulta que se acercaba la fiesta de la Pascua y se le acercan a Felipe unos griegos y le dicen que lo quieren ver a Jesús. Entonces Felipe va donde Andrés, y Andrés y Felipe se lo dicen a Jesús. Y Jesús dice algo que desconcierta. Dice lo siguiente, estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 23. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra, que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga donde yo estoy. Allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre le honrará. Y aquí es donde yo quiero enfatizar. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, queridos hermanos, dos detalles de aquí. Cristo es consciente que es el grano de trigo. Cristo es consciente que ha llegado para esta hora. Entonces, Jesucristo ha ido haciendo todo ese camino aquí en la tierra para llegar a este momento, que no es un momento casual, es un momento que ha seguido todo un proceso y que ahora Jesús se ofrece libremente para morir. Él lo dirá, no me quitan la vida, yo la doy libremente. Entonces no es simplemente una casualidad, es todo un proceso en donde se corona la historia de la salvación. Para entender esto, yo quisiera leerles también un himno muy antiguo
que de repente los primeros cristianos lo sabrían de memoria y que ha llegado a nosotros a través de San Pablo, que las primeras palabras son con las que yo empezaba estas reflexiones el día miércoles. Dice en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Hasta ahí, si estamos haciendo este camino, nos debe salir espontáneamente. ¿Y qué dice a continuación? Él, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable ser igual a Dios. Primer punto, San Pablo nos recuerda que Jesús es Dios y que estaba en el cielo, vamos a decirlo así en palabras sencillas, cómodamente. Dios disfruta de estar en sí mismo. Por eso está el Padre, está el Espíritu Santo. Entonces, digamos que ese espacio es un espacio maravilloso, cómodo, tranquilo. Y que el Hijo, Jesús, no consideró como algo codiciable que, siendo igual a Dios, viene a continuación, sino que se anonadó a sí mismo, se hizo hombre. Siendo Dios, pudo haber dicho, ¿no? Yo soy Dios, no tengo necesidad. Pero aún así se anonadó, se rebajó y tomó la forma de siervo. Otras traducciones dicen de esclavo. Y acuérdense, lo decía ayer, lo he dicho en estas meditaciones y también lo he dicho en la Santa Misa, Jesucristo es vendido al precio de un esclavo, 30 monedas. Y aquí nos dice San Pablo, toma forma de siervo y, como decía, otras traducciones ponen forma de esclavo. Jesucristo se entrega como esclavo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ojo, cuando se dice semejanza en este texto no está hablando de una desigualdad, no. Fue semejante a los hombres y aquí viene la diferencia, menos en el pecado. O sea, ¿cuál es la diferencia radical, profunda entre la humanidad de Cristo y la humanidad de nosotros? Que Jesús no pecó, no conoció, le repugnaba el pecado. Entonces, Cristo se hace semejante a los hombres, mostrándose igual que los demás hombres. O sea, no nos olvidemos, está en el Catecismo, está en el Evangelio de San Lucas, Jesucristo fue siguiendo desde su nacimiento el curso natural de la vida humana. Entonces, Jesucristo iba creciendo en estatura y en gracia. Lo dice el Evangelio de Lucas. Entonces, Él se mostraba igual que un hombre, pero esa diferencia, Él no pecó. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. La cruz, para un judío, era un castigo vergonzoso por una serie de razones. Primero, porque era una burla, era un castigo pagano, era un castigo para un extranjero. Los judíos se tenían tan alto que para ellos no era la cosa. Entonces, que un judío muera en la cruz es una burla, porque ha muerto de la peor manera. Era un castigo para los paganos, y para los judíos un pagano era un personaje de segundo nivel. Por eso esas disensiones que hay en la primera hora del cristianismo, porque los judíos, o mejor dicho, los judíos que se habían convertido al cristianismo, se tenían en un nivel superior, y los otros, pues, como que para ellos no era la cosa. Entonces aparece San Pablo y dice, a mí me ha llamado Jesús para anunciarle a los paganos, ¿no? Entonces, que un judío haya muerto con un castigo de los romanos era una burla.
Además que murió fuera de la ciudad. O sea, murió lejos de donde tenía que morir. El Monte Calvario no es que estaba al lado del Templo de Jerusalén, ¿no? Era un lugar donde muchos han muerto de esa forma. Jesús no fue el único. No nos olvidemos que Jesús muere al lado de 2 ladrones, como un delincuente. Pero a lo que voy es que Jesucristo se humilló a sí mismo, siendo Dios y hombre verdadero, haciéndose obediente. Y esto tiene que también llevarnos a la reflexión. Vamos a volver sobre este texto dentro de un momento, pero cuando uno lee los relatos de la agonía en el huerto, vamos a buscar un texto en alguno de los sinópticos que nos ubique en el momento. Pues vamos a ver que Jesús no es que esté, digamos así, tan agradable, ¿no? Padre, por ejemplo, pueden leer en el capítulo 22 de San Lucas, versículo del 39 al 46. En el versículo 42, repito si alguno está anotando, Lucas 22 del 39 al 46. Y en el versículo 42 dice: Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en una de las cartas de San Pedro, dice clarísimamente, Cristo tomó un cuerpo y aprendió a obedecer con gritos y con lágrimas. Hoy nos cuesta obedecer. Es más, podemos decir de que a algunos les irrita que alguien les mande. Pues imagínense a Cristo. Imaginémonos a Cristo. Cristo se hizo obediente. ¿Y cuál es el punto más alto de la obediencia? La muerte de cruz. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Sigo en la carta a los Filipenses capítulo 2. Dice: por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre. Entonces, queridos hermanos, un detalle que tenemos que tener muy en cuenta es la obediencia de Cristo. Cristo se ofrece como ofrenda. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado. Y consecuencia de esa exaltación, los hombres seamos rescatados del poder del mal. Y aquí quisiera entrar precisamente en lo que titula esta meditación, el sacrificio. Hay sacrificios, digamos así, que son muy por encima, pero el verdadero sacrificio demanda esfuerzo, demanda atención, demanda angustia, demanda preocupación, demanda estrés. Y Cristo todo esto lo sufre. Ese sufrimiento de Cristo lo padece por amor. Algunas veces he dicho, ¿no?, en la misa o en alguna reflexión, nadie puede decir que no se siente amado. Y si lo dices porque de repente no ha conocido a Jesucristo. Porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre, se humilla a sí mismo y muere crucificado. ¿Por qué? Por amor. ¿Para qué? Para rescatarnos del poder del mal. Entonces, hoy, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, tenemos que escucharla y reflexionar. Cristo ha hecho esto por nosotros. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, en el versículo 20, Colosenses 1, 20, dice algo que complementa esta idea. Pues Dios tuvo a bien que en Él habitase toda la plenitud. Está hablando de Cristo. Y por Él, Dios, por Él, reconciliar a todos los seres consigo, restableciendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz.
el orden de la naturaleza humana se desordenó con el pecado de los primeros padres. Desde que Eva comió el fruto prohibido y luego le lleva a Adán y tienen vergüenza y ya no andaban desnudos. Y Dios pregunta, ¿y ustedes cómo saben de eso? Pues desde ese momento la situación del hombre se altera. Y hay un pecado grande que se va arrastrando, que va haciendo que el hombre no pueda vivir en connaturalidad con Dios. Y entonces viene Cristo, por amor, y de alguna manera restablece el orden. No del todo, pero lo restablece. Entonces Cristo logra para nosotros, a través de ese derramamiento de su sangre, esa liberación del poder del mal, del pecado. Entonces, hoy, queridos hermanos, también meditemos en eso. Yo valgo la sangre de Cristo. Yo no valgo ni dinero, ni bienes, ni vehículos, ni edificios, ni dinero. Yo valgo la sangre de Cristo. Y eso no tiene valor. A veces algunas personas me preguntan, aquí y en otros lados, no vayan a pensar que es algo direccionado, ¿no? Y a todos los sacerdotes les debe haber pasado seguramente. Alguna vez cuando alguien ha pedido, ¿no?, que celebren una misa, te preguntan, ¿no?, padre, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto se paga? Pues la verdad, pues no tiene valor. Porque cuando uno contempla el misterio de la Eucaristía, que es la actualización del misterio del Calvario, una misa no tiene valor. O dicho en positivo, nada de lo que hay en este mundo vale para pagar una misa. Obviamente una misa no tiene valor. Lo que sí se hace es que se pide una ofrenda, ¿no?, una colaboración, pero no es pagar la misa. O como lo decía anoche en la cena del Señor, ¿no? O sea, ¿cuántos nombres se pueden mencionar en la misa sin haber pedido un solo? Porque es necesario. Entonces, si uno mira el fondo de esa pregunta, pues está respondido en esto. O sea, la sangre de Cristo no tiene valor, no tiene precio. Nada de lo que hay en este mundo valdría para pagar, entre comillas, una sola gota de la sangre de Cristo. Entonces, queridos hermanos, nosotros hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Y cada vez que nosotros cometemos un pecado, sea venial semideliberado, o sea, un pecadito, por decirlo en palabras sencillas, estamos deshonrando toda esa sangre derramada por Jesús. Entonces, volvamos a esa lógica. Cristo es Dios. Y en un momento de la historia, ese Dios se encarna, vino al mundo, se anonadó a sí mismo, tomó la condición de siervo, de esclavo, y murió en la cruz. ¿Para qué? Para reconciliar consigo todas las cosas, las del cielo, las de la tierra, como dice San Pablo en este escrito. Entonces, Él restablece la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Para eso ha venido Cristo, para reconciliarnos. En el Evangelio de San Juan, en concreto, cuando Jesús tiene ese diálogo con Nicodemo, digamos que se encuentra la explicación de Jesús a todo esto, a ese sacrificio. Dice Jesús hablándole a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que
todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Por amor. En la cristología, es esa parte de la teología donde se estudia el misterio de Cristo, se estudia en el misterio pascual lo que se llama la sustitución vicaria. ¿Qué es eso? El vicario es el que hace las veces de. Eso significa vicario. Entonces, Jesús nos sustituye en el lugar que a nosotros nos corresponde. Quiere decir que Jesús crucificado está en el lugar que me toca a mí. Yo creo que eso nos tiene que quedar muy claro, queridos hermanos. Jesús no sube a la cruz, ya lo he dicho de otra forma, de un modo bastante coloquial, de repente alguno hasta chistoso lo toma. Jesús no sube a la cruz porque, qué casualidad, estoy en Jerusalén, voy a aprovechar para que me maten, estoy de viaje por aquí, es un buen día para que suceda. No. Jesús sube a la cruz, sube al castigo más humillante que como judío podía recibir por amor. Y ahí echa a andar la imaginación. Yo te invitaría a que lo pienses. Cuando Él estaba allí, estaba pensando en mí. Cuando Él estaba allí, estaba pensando en ti. Padre, pero hay una diferencia abismal de años, ¿no? Cuando menos ya son 2000. De repente sí, pero por ser Dios tenía un conocimiento infinito de la realidad. Jesús ya desde la cruz sabía en qué vamos a acabar. Jesús ya sabía que en este año íbamos a pasar el COVID, por ejemplo, la pandemia. Entonces, Jesús ya lo sabe y sabrá lo que vendrá después y pasar lo subsiguiente si quieres. Ya lo sabe. Pero lo hizo por amor. Y ya que hablamos de la pandemia, queridos hermanos, Jesús ya lo sabía. Solo que en la naturaleza humana del Verbo no lo iba a manifestar porque no le correspondía decirlo. Pero como Dios sí lo sabía. Y esa es una cruz que estamos llevando. Es una cruz que estamos cargando. De repente alguno ha tenido la pérdida de un ser querido. Aquí, ¿cuántos vecinos? Hoy veía, ¿no? Que han fallecido algunas vecinas. Y eso es un dolor tremendo, queridos hermanos. Entonces, hoy ese dolor de Cristo se prolonga en tanto sufrimiento de tantos hermanos que lamentablemente están padeciendo esta enfermedad o, digamos así, que les toca directamente. Porque un familiar, un amigo, un compañero está muy mal o ha fallecido. ¿Y a dónde vamos con esta cruz? A la victoria. No sé si nos tocará verla. Sería irresponsable de mi parte decir, sí, la vamos a ver todos cuando hay mucha gente que está sufriendo. No lo puedo decir. Pero lo que sí puedo decir es que como toda cruz, trae victoria. De eso hablaremos mañana. Pero puedo decirles en este momento, ya que hablamos, he sacado el tema de la pandemia, que después de la cruz viene la victoria. Que como digo, no sé si nos tocará a nosotros, de repente no nos toca, pero llegará. Y por eso, contemplando la cruz del Señor, pongamos en sus manos esta pandemia y todo el sufrimiento que se está experimentando. Regreso a la meditación. Hay una frase del Concilio Vaticano II de la Constitución Ad Gentes que puede ayudarnos a entender este misterio. Se las leo. Nadie se libera solo del pecado.
nadie se libera del pecado por sí mismo y por sus propias fuerzas, ni se eleva sobre sí mismo. Nadie se libera completamente de su debilidad o de su soledad o de su esclavitud. Todos necesitan a Cristo, Maestro, Liberador, Salvador, Vivificador. Queridos hermanos, pues este misterio es el que celebramos hoy. Celebramos el misterio que viene Cristo a liberarnos del poder del mal. Celebramos a Cristo que viene a hacer nuevas todas las cosas. Celebramos este misterio grande de la redención. Por eso no podemos ser indiferentes. Por eso no podemos hacer que las cosas vayan por otro camino. Cristo lo ha dado todo. ¿Nosotros qué estamos dando por Él? Cristo nos hace solidarios y Él es el primero que nos hace solidarios. Él es el primero que desde la cruz se pone en el lugar del otro, que es empático y lo entrega todo. Por eso, queridos hermanos, nadie se salva solo. Todos necesitamos de Cristo. Cuando más bien nos obstinamos en el pecado, cuando más bien queremos hacer el camino a nuestra manera, digamos que de alguna manera estamos deshonrando la sangre de Cristo. Cuando uno vive en el pecado y sabe que Cristo ha padecido por ello, pues nos damos cuenta que esa sangre es humillada nuevamente. Cristo ha sufrido, y mucho, pero cuando pecamos, te estamos diciendo, tu sacrificio no sirvió de nada. Por eso nadie se libera solo del pecado, nadie se eleva por sí mismo, todo lo contrario, necesitamos a Cristo, necesitamos ese liberador. Cristo ofrece un sacrificio. ¿Qué significa la palabra sacrificio, queridos hermanos? Significa hacer sagrado. Viene de la palabra sagrado y de la palabra hacer. Sacrum facere en latín. Y ese hacer sagrado algo adquiere un valor. Por eso, cuando hablamos del sacrificio de Cristo, no estamos hablando simplemente de un asesinato. Estamos hablando de algo que se ha hecho sagrado. Y eso sagrado, ¿quién lo manipula? ¿Quién lo ofrece? Un sacerdote. ¿Es así? Solo los sacerdotes, digamos de alguna manera, tienen esa capacidad de ofrecerse. Hay un pasaje de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, que dice: puesto que la ley posee solo una sombra de los bienes futuros y no la verdadera imagen de las cosas, no puede jamás, mediante los mismos sacrificios que no cesa de presentar todos los años, hacer perfectos a los que se acercan a Él. O sea, si hablamos del sacerdocio en un nivel, no el de Cristo, de otro nivel, no se puede. Tiene que renovar constantemente el sacrificio porque no satisface. En cambio, Cristo lo dice también en el capítulo 10 de los Hebreos. Por eso al entrar al mundo dice, poniendo estas palabras en boca de Cristo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te han agradado. Entonces dije: aquí vengo, como está escrito de mí al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Deroga lo primero, tantos sacrificios que se ofrecieron pero que no lograban nada, para instaurar lo segundo. Y por esa voluntad somos santificados de una vez para siempre mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Mientras todo sacerdote se mantiene en pie día tras día para celebrar el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios
que nunca pueden borrar los pecados, Él, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la diestra de Dios. Por eso, queridos hermanos, y con esto vamos por la recta final de esta meditación, démonos cuenta que nosotros por nuestra cuenta no podemos lograr mucho. Es verdad, podemos tener nobles intenciones, podemos tener mucho cariño, podemos tener lo que querramos, pero el ser humano es una criatura limitada. No podemos sentirnos infinitos, ni grandes, ni dioses. Perdonen que vuelva nuevamente el tema de la pandemia, ¿no? Pero si no hubiera llegado la pandemia, no nos hubiéramos dado cuenta de la fragilidad del ser humano. Que una cosa que se mata con agua y jabón o un poco de alcohol te puede destrozar la vida o te la puede quitar. Entonces, el hombre que se sentía muy soberbio, muy ególatra, pues viene una cosa así, alguien respira, te la reparte y se acabó la historia. O estás en cama, o estás en UCI, o ya no estás. En cambio, necesitamos de Dios para que vence este mal. Pero hay un mal que es peor que la pandemia, el pecado. ¿Y qué hace Cristo? Ofrece un sacrificio. Hace algo que es sagrado. ¿Y qué es ese algo sagrado? Entregar su propia vida por amor. Queridos hermanos, hoy, al tener esta meditación y al contemplar a Cristo crucificado, estamos en la hora en que Él le va a morir, miremos a María, Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen de los Dolores. Ella nos enseña cómo vivir este acontecimiento. Ella nos enseña cómo estar ante la magnitud de lo que está sucediendo. Si alguno de ustedes ha tenido la ocasión de ver la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, se las recomiendo. Ya es una película que tiene muchísimos años, creo que 15, 16 años más o menos, pero no ha perdido su actualidad. Miren cómo está María. María está de pie, llora, se le desgarra el corazón, pero llega un momento en que uno la ve entera. ¿Por qué? Porque uno se va dando cuenta de que las cosas son dolorosas, pero estamos al lado de Dios. Y María desde ahí lo mira, con ojos de fe. Pidámosle a ella que en este día nos ayude a contemplar este misterio, que nos ayude como San Juan. Seguramente San Juan estaría al lado de ella, o la Magdalena, una mujer enamorada. Miremos ese momento, ahora que celebremos la pasión, miremoslo con los ojos de María, de Juan, de la Magdalena. Miremoslo con esos ojos. Que no sea un sacrificio del que quedamos indiferentes. Que no sea un sacrificio del que, bueno, ya sí, ya la pasión, lo bajan a Jesús, lo ponen en su camita y ya está. No, hermanos, si lo miramos así, nos falta un poquito de fe. Entonces, pidámosle a Jesús con profunda humildad: Señor Jesús, que todos los sufrimientos que estamos contemplando que has padecido sean dolores redentores. Y yo te pongo mi vida para que lo que has sufrido no quede en vano. De repente llego a la parte más dolorosa y con eso termino, ahora sí. Jesucristo no es que le han hecho cosquillas en la pasión. Jesús tiene un sufrimiento moral, porque lo insultan, le agreden, le violentan verbalmente. Cuando tú recibes un insulto, ¿cómo te sientes? No me digas que, ay, sí, me siento halagado. Te dicen
lo que quieras, te dicen una barbaridad, palabras altisonantes. No, yo me siento tranquilo, no, feliz de la vida, ¿no? Que me hayan insultado. No, hay un sufrimiento moral. Cuando alguien te difama, te calumnia, habla mal de ti a tus espaldas, ¿cómo te sientes? Mal. Otra cosa es lo que reflejas hacia afuera, pero por dentro uno puede estar destrozado luego de una calumnia, una difamación. Imagínate a Jesús, que siendo Dios se humilló haciéndose hombre. Primero, tuvo un sufrimiento psicológico, pero tiene un sufrimiento físico. Lo flagelan. El flagelium era un instrumento que se usaba para castigar. Aquí tenemos una imagen del Señor de la columna. No es que el Señor fue ahí a pararse como quien se para en una plaza a tomar aire, no. Lo amarraron a una columna para latigarlo con el flagelium. Lo flagelaron. ¿Y qué era el flagelium? Era un instrumento, un látigo grande, que significa se usaba para atormentar a los castigados. Y por eso la ley decía que no le podías dar más de 40 latigazos. Entonces uno puede pensar, padre, pero yo de repente en algún momento a mi animalito o a alguien le he dado más de 40 correazos. No, una correa no tiene punto de comparación. ¿Por qué? Porque la correa termina en cuero. El flagelium tenía unas bolas de plomo, y esas bolas de plomo, que ya de por sí hacen daño, imagínate que te estén martillando la espalda. Te duele, ¿no? Esas bolas de plomo tenían púas. De tal manera que cuando a Jesús le iban dando en la espalda, le iban haciendo heridas, no era solamente el golpe. Después de eso, viene todo ese traslado humillante de Pilatos a Herodes, de Herodes a Pilatos, los sumos sacerdotes y los escribas y los fariseos ahí confabulando porque este tipo resulta incómodo. Luego lo quieren liberar, pero no se puede. Luego aparece Barrabás. Otro sufrimiento moral, psicológico. Barrabás viene de dos palabras, Bar-Abá. ¿Y qué significa eso? Bar, hijo, Abá, del Padre. Para que vean. Y el óclos, del que habla los evangelios, que no es la misma muchedumbre, sino que cuando el evangelio habla del óclos, está hablando de una muchedumbre despiadada, que no era la misma que recibió con vítores a Cristo el domingo de Ramos, no, es otra muchedumbre, una muchedumbre poseída por el mal. Y esa muchedumbre dice, no, suelten a Barrabás. Lo sueltan, que era un sedicioso terrorista, y a Jesús lo apresan y lo lastiman. Y le ponen un traje, le quitan el traje, le ponen la corona de espina que se la metieron a punta de palos, le arrancaban la barba, le escupían, le insultaban. Luego de eso le vuelven a cambiar, se vuelven a abrir las heridas y carga la cruz. Y sube y se iba debilitando porque en ese camino iba derramando la sangre. Y después de eso aparece Simón de Cirene. Y no sabemos qué hacía ahí, ni cómo acogió el mandato de ayudarle a Jesús a cargar la cruz. No sabemos. Luego de eso llega al Monte Calvario, siguen los tormentos. Y en eso yo te invitaría, si puedes mirar la película de la Pasión de Jesús, hazlo. Porque es bien gráfica la crudeza de los romanos hacia Jesús. Es clarísimo, clarísimo. No es que le dijeron, Jesús, por favorcito, súbete a la cruz que te vamos a clavar. No. Y como estaba chueco, le descoyuntaron y tal,
Y luego de eso le tiraron la cruz, la volvieron a levantar y ahora sube la cruz. Hacía un sacrificio bien doloroso. Le quisieron dar vinagre con mirra para que se maree un poco y no sienta. Lo rechaza. Y en ese momento entrega el Espíritu. Por amor. No hace más que eso, amar. Por eso podemos decir que cuando uno contempla la cruz, es ese sacrificio de amor. Lo que le da el valor supremo al sacrificio de la cruz es el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy libremente. Pues bien, queridos hermanos, ojalá que esta meditación que hemos tenido en este momento les sirva para en este día contemplar ese misterio del amor infinito de Dios, que siendo Dios se hizo hombre y sufrió por nosotros. Que el Señor nos conceda esa gracia interior de contemplar ese sacrificio supremo, ese sacrificio de amor. Que el Señor nos conceda la gracia de siquiera entender un poquito más todo lo que Jesús hizo en la cruz, todo lo que Él padeció. No nos quedarían ganas de pecar. Ojalá que el Señor nos conceda esa gracia en este día. Nos encontramos a las 5 de la tarde para el oficio de la Pasión del Señor, que hay que vivirlo con toda su realidad, ¿no? Ya lo decía ayer en la homilía de la Cena del Señor, se los vuelvo a decir ahora, la liturgia no es un teatro. La liturgia es ese momento real, vivámoslo así, como si estuviéramos en el Monte Calvario, al lado de Jesús, al lado de María, de la Magdalena, en fin, en ese momento de experimentar lo que se sintió en la cruz. Que el Señor nos bendiga y nos encontramos en el oficio de la Pasión. Luego a las 9 también tenemos este oficio, esta hora santa con Cristo yacente. Aquí se hace el descendimiento, ¿no? Entonces se va a descender al Cristo y se va a exponer públicamente para que podamos tener un rato de oración con Él. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes.